Ese día empezó como tantos otros, pero con una tensión difícil de explicar para quien no estuvo allí. Ria despertó en una habitación alquilada en Buenos Aires, con las cortinas mal cerradas y el ruido constante de la calle entrando sin pedir permiso. Llevaba semanas fuera de casa, lejos de su hija, contando los días en silencio y fingiendo fortaleza en llamadas cortas para no preocupar a nadie. Había perdido el cumpleaños de Ivy y eso le pesaba más que el cansancio acumulado. Aún así, se levantó, se duchó rápido y abrió el portátil como siempre, porque sabía que todo dependía de ella. Nadie de la empresa preguntó cómo estaba, ni si necesitaba algo. En la Belmar, su existencia solo se justificaba por los problemas que resolvía. Esa mañana, todavía creía que cerrar ese contrato significaría, al menos, un poco de estabilidad. Mientras revisaba por última vez los términos del acuerdo, el teléfono vibró sobre la mesa sin ningún dramatismo. No fue una llamada, no fue una reunión, fue un mensaje seco, escrito sin cuidado, informándole que su tarjeta corporativa había sido cancelada y que ya no formaba parte de la empresa. No hubo explicaciones, ni agradecimientos, ni siquiera una despedida formal. Ria se quedó mirando la pantalla, intentando entender cómo algo tan grande podía comunicarse de forma tan pequeña. El primer impulso no fue llorar, fue hacer cuentas. Abrió la billetera y contó el efectivo con una calma extraña, como si su cuerpo se hubiera congelado para sobrevivir. $40. Estaba sola en otro país, sin trabajo, sin respaldo, sin un plan claro para volver a casa. En ese momento entendió que no solo la habían despedido, la habían abandonado. Ria pasó varios minutos sentada sin moverse, con el teléfono en la mano y la sensación física de que el suelo se había desplazado un poco bajo sus pies. Pensó en Ivy de inmediato, en la rutina que había quedado suspendida, en quien la estaba llevando a la escuela ese día y en cómo explicarle algo que ella misma no entendía aún. No había rabia clara, solo una mezcla espesa de vergüenza y miedo, de esas que no se cuentan fácil. Revisó el correo por reflejo, como si esperara una rectificación, pero no había nada. La empresa seguía funcionando como si ella nunca hubiera existido. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de lo absurdo. Llevaba semanas sosteniendo una negociación millonaria y, aún así, había sido descartada con un mensaje impersonal. Respiró hondo varias veces, no para calmarse, sino para no desmoronarse allí mismo. Con lo poco que le quedaba de batería, revisó reservas, vuelos, cualquier opción de regreso, y entendió rápido que nada era posible en ese momento. El sentimiento de estar atrapada no era solo geográfico, era emocional. Había soportado años de humillaciones silenciosas, de amenazas disfrazadas de exigencias, porque siempre pensó que resistir era la única forma de cuidar a su hija. Ese día, sentada sola en una habitación prestada, se dio cuenta de que la habían empujado hasta el límite sin medir consecuencias. Aún así, algo empezó a cambiarle por dentro. No fue valentía ni orgullo, fue una claridad incómoda. Todo el trabajo que había hecho, todas las relaciones que había construido, no desaparecían porque alguien así lo decidiera. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en pedir permiso para existir. Ria se sentó en el borde de la cama y, por primera vez desde que todo había pasado, dejó que el silencio hiciera ruido. Pensó en cuántas veces había normalizado situaciones así, no solo por necesidad económica, sino porque el sistema te va convenciendo de que no mereces más. Escribiendo esto ahora, es imposible no pensar en cuántas personas leen historias como esta en silencio, reconociéndose en detalles que nadie ve desde fuera. Si llegaste hasta aquí, seguramente entiendes esa sensación de quedarte solo cuando más cumpliste. A veces ayuda a saber que no estás leyendo desde un lugar vacío. Si te nace, deja un comentario diciendo desde donde estás leyendo, no por curiosidad, sino para recordar que del otro lado también hay alguien sosteniéndose como puede. Después de ese momento de pausa forzada, Ria hizo lo único que sabía hacer bien, ordenar la realidad con hechos. Abrió su cuaderno de trabajo, repasó contactos, correos, notas de reuniones, todo aquello que no figuraba en ningún organigrama pero que mantenía viva la operación. Ahí estaba la verdad que nadie podía quitarle: la relación con Eduardo y Lucía no era un trámite, era confianza construida con tiempo, respeto y presencia real. No había sido Graden quien escuchó sus límites, ni quien se sentó horas a renegociar condiciones justas. Eso lo había hecho ella. Entender eso no la hizo sentir poderosa de inmediato, pero sí le devolvió algo que había perdido:
la noción de su propio valor. Ya no estaba paralizada. Estaba herida, sí, pero lúcida. Con esa lucidez incómoda, Ria salió de la habitación y caminó varias cuadras sin rumbo claro, solo para sacarse de encima la sensación de encierro. Buenos Aires seguía viva, ajena a su crisis, y eso le resultó casi ofensivo al principio. Entró en un café pequeño, pidió lo más barato y se sentó con el cuaderno otra vez. No estaba planeando una venganza, ni un movimiento estratégico grandilocuente. Estaba intentando sobrevivir al día sin quebrarse. Fue ahí, entre ruidos de tazas y conversaciones ajenas, cuando entendió que no tenía nada que perder diciendo la verdad. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien para proteger una empresa que la había descartado sin mirarla a la cara. Tomó el teléfono y escribió a Eduardo, sin adornos, sin dramatizar, solo contando lo que había pasado. El encuentro con Eduardo y Lucía no fue incómodo como ella había temido. Fue silencioso, serio, humano. Escucharon todo sin interrumpir, sin gestos exagerados, como quienes ya sospechaban que algo así podía ocurrir. Ria no pidió ayuda ni favores, explicó que ya no representaba a la Belmar y que entendía así. Decidían cortar todo vínculo. Lo que recibió a cambio no fue lástima, sino respeto. Eduardo fue claro al decir que jamás firmarían un acuerdo con una empresa que trataba así a quien había sostenido la relación durante años. Lucía agregó algo que a Ria le quedó grabado, que el trabajo no se mide solo en contratos, sino en cómo se trata a las personas cuando nadie está mirando. En ese momento, Ria dejó de sentirse sola por primera vez en semanas. La conversación avanzó sin promesas grandilocuentes, pero con una honestidad que Ria no estaba acostumbrada a recibir en el mundo corporativo. Eduardo explicó que llevaban tiempo buscando una salida a la relación con la Belmar, no por dinero, sino por el desgaste constante y la falta de respeto al trabajo artesanal. Ria escuchó más de lo que habló, consciente de que ese ya no era un espacio de negociación, sino de cierre. Aún así, algo inesperado ocurrió. En lugar de dar por terminado el vínculo y despedirse, Eduardo mencionó que otras empresas llevaban meses intentando acercarse a ellos sin éxito. Dijo que siempre se habían negado porque no confiaban en los intermediarios. Y luego, con una naturalidad que descolocó a Ria, añadió que esa desconfianza nunca había existido con ella. Fue entonces cuando apareció el nombre de Aurora Lux en la conversación, casi como un dato suelto que de repente adquirió peso real. Ria conocía a la empresa, sabía que era una competidora directa de la Belmar, pero jamás había tenido contacto formal con ellos. Eduardo explicó que Aurora llevaba tiempo insistiendo en construir una alianza basada en condiciones más justas y procesos más humanos, pero que nunca habían dado el paso final. Hasta ese momento. Lo que Ria sintió no fue euforia, sino una mezcla de vértigo y responsabilidad. No estaba buscando un nuevo empleo ese día, estaba tratando de volver a casa. Sin embargo, entendió que, por primera vez, no era ella quien pedía una oportunidad. Eran otros quienes reconocían su trabajo. Sin necesidad de que ella se justificara. Ria salió de esa reunión con una sensación extraña en el cuerpo, como si algo se hubiera desplazado internamente y ya no pudiera volver a su lugar anterior. Caminó varias cuadras sin mirar el celular, dejando que las ideas se ordenaran solas. No estaba celebrando nada, porque todavía seguía sin saber cómo volvería con su hija ni cuánto tiempo podría sostenerse así. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía pequeña. Pensó en todas las veces que había aceptado comentarios hirientes, plazos imposibles y amenazas veladas solo para conservar un puesto que nunca la protegió. Ese día entendió que su valor no estaba en el cargo que figuraba en su contrato, sino en todo lo que había construido fuera de él. Y eso, aunque no resolvía lo inmediato, cambiaba completamente el panorama. Esa misma tarde, desde el mismo café donde horas antes había contado monedas, recibió un mensaje que no esperaba. Era un contacto de Aurora Lux, alguien que había recibido su nombre directamente de Eduardo. El tono era respetuoso, prudente, sin urgencias falsas. No le pidieron favores ni soluciones mágicas, le pidieron conversar. Ria cerró los ojos un segundo antes de responder, no por duda, sino por cansancio acumulado. Aceptó la llamada sabiendo que, pasara lo que pasara después, ya había cruzado un punto sin retorno. Mientras hablaban, entendió que no estaba siendo evaluada como un recurso descartable, sino como una profesional con criterio propio. Esa diferencia, tan simple en apariencia,
le removió más emociones que cualquier promesa económica. La llamada con Aurora Lux no fue larga ni espectacular, y justamente por eso resultó tan distinta a todo lo que Ria conocía. No hubo interrogatorios encubiertos ni intentos de medir cuánto estaba dispuesta a ceder. Hablaron de procesos, de valores, de cómo se construyen relaciones sostenibles con proveedores que no quieren ser tratados como piezas reemplazables. Ria respondió con la verdad, sin adornos, explicando cómo trabajaba y por qué ciertas prácticas terminaban dañando no solo a las personas, sino también al producto final. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo incómodo: llevaba años moderando su propia inteligencia para no incomodar. Ese día no lo hizo. Y nadie se mostró molesto por eso. Al contrario, la escucharon con atención real, como si cada detalle importara. Cuando la conversación terminó, el silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Ria miró la hora y pensó en Ivy, en la diferencia horaria, en si ya estaría dormida o esperando una llamada rápida. Le dolía haber estado ausente tanto tiempo, pero también entendía que estaba atravesando algo que definiría su futuro juntas. Esa noche volvió a la habitación con una mezcla de agotamiento físico y una calma nueva, frágil, pero presente. Se permitió llorar un poco, no por derrota, sino por todo lo que había sostenido sola durante años sin darse permiso para caer. Antes de dormir, escribió una lista. Simple en una hoja: volver a casa, cuidar a su hija, no aceptar nunca más menos de lo que merecía. No era un plan perfecto, pero era suyo. A la mañana siguiente, Ria despertó con el cuerpo pesado, pero con la mente extrañamente clara. No había resuelto nada aún, pero ya no sentía ese nudo constante en el estómago que la acompañaba desde hacía años. Preparó sus cosas con calma, revisó documentos, respaldos, correos antiguos, todo lo que formaba parte de su trabajo real y que nunca había sido reconocido formalmente. No lo hizo por desconfianza, sino por necesidad de cerrar ciclos. Mientras guardaba el cuaderno donde había anotado cada detalle de negociaciones pasadas, entendió que gran parte de su valor había sido invisibilizado porque ella misma había aceptado esa invisibilidad como condición para sobrevivir. Ese día decidió que no volvería a hacerlo. No sabía cuánto tardaría en estabilizarse, pero sabía con certeza que no regresaría al mismo lugar emocional. Horas después, llegó la confirmación que terminó de ordenar el caos. Aurora Lux no solo quería seguir conversando, sino que estaba dispuesta a asumir el costo inmediato de su regreso y a formalizar una propuesta seria de trabajo. No fue una oferta impulsiva ni una promesa inflada, fue clara, concreta y respetuosa. Ria leyó el mensaje varias veces antes de responder, no por incredulidad, sino porque necesitaba asegurarse de no reaccionar desde el miedo. Aceptó avanzar sabiendo que no estaba traicionando a nadie, solo estaba dejando de sostener una estructura que la había explotado. En ese momento entendió que su salida no era una venganza, era una consecuencia lógica. Y por primera vez en mucho tiempo, esa lógica jugaba a su favor. El regreso a casa fue silencioso y cargado de pensamientos que se atropellaban entre sí. Ria miraba por la ventana del avión sin ver nada en particular, repasando mentalmente cada decisión tomada en esos días intensos. No sentía euforia, tampoco alivio completo, solo una sensación profunda de haber salido de algo que la estaba consumiendo por dentro. Cuando aterrizó y volvió a pisar suelo conocido, lo primero que hizo fue abrazar a Ivy con una fuerza que la niña no entendió del todo, pero aceptó sin preguntas. Ese abrazo fue el verdadero cierre de ese día largo y brutal. Todo lo demás, contratos, cargos, empresas, quedó en segundo plano por unos minutos. Lo importante era estar ahí, entera, sin tener que fingir fortaleza. Los días siguientes confirmaron lo que Ria ya intuía. La Belmar empezó a sentir la ausencia de forma inmediata, aunque al principio intentaron disimularlo. Los retrasos se acumularon, los proveedores comenzaron a reclamar y la calidad de los productos empezó a caer de manera evidente. Ria se enteró de todo por comentarios indirectos, por contactos que aún confiaban en ella, no por curiosidad morbosa, sino porque el sistema que había sostenido durante años estaba mostrando sus grietas. Graden intentó justificar decisiones, pero ya no tenía a quien culpar sin quedar expuesto. Ria observaba todo desde afuera, sin intervenir, entendiendo que no hacía falta hacer nada más. A veces, retirarse es suficiente para que la verdad quede al descubierto. Mientras la Belmar se desordenaba internamente, Ria estaba enfocada en algo completamente distinto: reconstruir su rutina con Ivy.
volver a llevarla a la escuela, preparar la cena sin mirar el reloj cada 5 minutos, escucharla contar cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Esa normalidad, que había parecido imposible durante tanto tiempo, ahora tenía otro valor. Al mismo tiempo, empezó a integrarse de manera gradual a Aurora Lux, sin exigencias irreales ni urgencias disfrazadas de compromiso. Cada conversación reforzaba la idea de que su experiencia no solo era útil, sino respetada. No tenía que justificar su maternidad ni pedir disculpas por necesitar flexibilidad. Ese contraste la golpeaba fuerte, porque dejaba en evidencia cuántas cosas había aceptado como normales, cuando nunca lo fueron. Con el correr de las semanas, el impacto de la ruptura entre la Belmar y el proveedor argentino se volvió público dentro del sector. La colección siguiente salió con materiales inferiores, las críticas empezaron a circular y las devoluciones se multiplicaron. No fue un colapso inmediato, fue una caída progresiva, silenciosa, exactamente como había sido su trabajo durante años. Ria no celebró nada de eso. No sentía satisfacción al ver a otros fracasar, pero tampoco cargaba con culpa. Entendía que no había destruido nada, simplemente había dejado de sostenerlo sola. En medio de todo ese ruido externo, ella avanzaba con paso firme en un lugar donde su voz tenía peso real. Y esa diferencia, aunque simple, le cambió la forma de verse a sí misma. Al escribir esta parte, Ria fue consciente de algo que no había pensado al principio. Muchas personas llegan a historias así buscando una señal, no una solución mágica. Ella misma había leído relatos parecidos en momentos en los que se sentía atrapada, preguntándose si de verdad existía una salida digna. Si estás leyendo esto hasta aquí, probablemente entiendes lo que es sostener más de lo que te corresponde sin que nadie lo vea. Tal vez estés en una oficina, en tu casa, en el transporte público, dudando si aguantar un poco más o dar un paso que asusta. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que pueda necesitarla, o deja un comentario contando desde dónde estás leyendo. A veces, saber que no estás solo ya cambia algo por dentro. Poco después, la caída interna de la Belmar dejó de ser un rumor y se convirtió en una noticia concreta dentro del sector. Graden fue apartado de su cargo de manera discreta, sin comunicados ruidosos ni explicaciones públicas. Ria se enteró por terceros y no sintió el impulso de buscar justicia simbólica ni cerrar heridas abiertas. Entendió que ese desenlace no tenía que ver con revancha, sino con responsabilidad acumulada. Ella había sido el sostén invisible durante años, y al retirarse, todo lo que estaba mal estructurado quedó expuesto. Mientras tanto, en Aurora Lux, su rol crecía de forma natural, sin imposiciones ni juegos de poder. Su trabajo hablaba por ella, y eso era suficiente. Con el paso de los meses, Ria fue asumiendo más responsabilidades en Aurora Lux sin que eso significara volver al mismo desgaste de antes. La diferencia estaba en los límites claros y en el respeto por su tiempo y su criterio. Empezó a viajar de nuevo, pero ahora con planificación, con fechas cerradas, con la tranquilidad de saber que Ivy estaba considerada en cada decisión. Su trabajo dejó de ser invisible y pasó a ser reconocido de manera concreta, no con discursos vacíos, sino con autonomía real. Cada acuerdo que cerraba tenía detrás la misma lógica que siempre había defendido: relaciones humanas primero, números después. Y por primera vez, ese enfoque no era visto como una debilidad, sino como una fortaleza estratégica. En casa, los cambios también se hicieron evidentes. Ivy estaba más tranquila, más presente, y Ria podía estarlo con ella sin la culpa constante de sentir que fallaba en todos los frentes. No hablaban de empresas ni de conflictos, hablaban de cosas simples, de la escuela, de planes pequeños que antes parecían imposibles. Ria entendió que la estabilidad no venía solo del dinero, sino de la coherencia entre lo que hacía y lo que creía justo. Ese día en Buenos Aires había sido brutal, pero también había marcado un antes y un después. No porque alguien la rescatara, sino porque decidió no seguir sosteniendo un sistema que la desgastaba en silencio. Hoy, al mirar hacia atrás, Ria no recuerda ese día como una tragedia aislada, sino como el punto exacto en el que dejó de negociar su propia dignidad. No romantiza lo que pasó, porque fue duro, injusto y dejó marcas reales. Pero tampoco lo reduce a una anécdota laboral. Fue el día en que entendió que su valor no dependía de aguantar más que los demás, ni de sacrificarlo. Que amaba para sostener estructuras que no la cuidaban. Compartir esta historia no es una forma de exhibir una victoria,
sino de dejar constancia de algo que muchas veces se calla. Salir también es una forma legítima de fuerza. No siempre hay gritos ni confrontaciones visibles. A veces, el cambio empieza cuando decides no seguir ahí. La Belmar siguió existiendo por un tiempo más, debilitada, intentando recomponerse, mientras Aurora Lux consolidaba una colección exitosa basada exactamente en los valores que Ria siempre defendió. Ella no necesitó revancha ni reconocimiento público para cerrar ese capítulo. Le bastó con ver a su hija crecer en un entorno más estable y con sentirse respetada en su trabajo sin tener que demostrar nada todos los días. Esa tranquilidad, que antes parecía un lujo inaccesible, se convirtió en la base de su nueva vida. El sistema no cayó por odio ni por castigo, cayó porque dejó de tener quien lo sostuviera. Y entender eso fue, para ella, el aprendizaje más profundo de todo el proceso. Escribir este relato no fue fácil, porque obliga a revivir sensaciones que aún duelen un poco. Pero también permite ordenar lo vivido y darle un sentido que va más allá de lo personal. Ria sabe que su historia no es única, y justamente por eso decidió compartirla en un espacio donde tantas personas cuentan batallas silenciosas. No hay una fórmula universal ni un final perfecto, solo decisiones difíciles tomadas en momentos límite. Si algo quedó claro para ella, es que nadie debería tener que perderse a sí mismo para conservar un trabajo. Reconocerse a tiempo, aunque asuste, puede evitar años de desgaste innecesario. Ese día en Buenos Aires quedó marcado como el más duro y, al mismo tiempo, el más honesto de su vida adulta. Todo lo que vino después se construyó sobre esa verdad incómoda, que ella era mucho más que el rol que le habían asignado. Hoy, Ria no se define por la empresa que dejó atrás, sino por la coherencia con la que decidió seguir adelante. No cambió el mundo, no derribó el sistema de un día para otro, pero cambió su propio lugar dentro de él. Y a veces, esa es la única transformación que realmente importa.